Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite reunirnos en este primer día del año. Un día, yo creo que, pues bueno, para darle gloria a nuestro Dios, arrancar el año dándole gracias, venir a este lugar establecido por Dios mismo. Y bueno, vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre hay algo que aprender de su palabra. Y bueno, en esta noche quiero que dispongas el corazón, dispongamos todos el corazón para escuchar la palabra y te lleves algo de la escritura y lo guardes en tu corazón. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. ¿Ya lo tenemos? Deuteronomio capítulo 8. Dice así la palabra, versículo 1 al versículo 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Todos? Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Padre, permites que este primer día del año, Señor, pues haya un servicio para darte honra, para darte gloria, Señor. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que usted obre en cada uno de nuestros corazones y permita, Señor, que seamos buenos terrenos donde la semilla germine, Señor, y dé fruto según tu gracia, Señor. Padre, bendice tu palabra y solamente quiero ser un instrumento en tus preciosas manos, Señor. En el nombre bendito de Jesús te pedimos esto. Amén. El tema de la enseñanza es recordando las acciones del Señor. Recordando las acciones del Señor. Bueno, pues ahorita, como podemos observar, estamos en el libro de Deuteronomio. El título en castellano de Deuteronomio significa segunda ley. Significa segunda ley. Hubo una mala traducción, y esto viene desde la Septuaginta, 3 siglos antes de Cristo, porque nunca hubo una segunda ley. Pero más sin embargo, así viene el libro 17 y 18 de este mismo libro, sin perder esta cita. 17, 18. Capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio. Poquito más abajo. $18. 18. 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
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirás para sí un libro, ¿una qué? Una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, hermanos, que nunca hubo una segunda ley. ¿Por qué menciono esto? Porque en el libro de Deuteronomio aparecen leyes e incluso textos similares, idénticos, casi los mismos textos en muchas porciones de Éxodo, Levítico y Números. Y no es porque haya una segunda ley, sino porque hay un trasfondo. ¿Por qué Deuteronomio maneja tantos textos que ya encontramos atrás? Y eso en su momento cuando lo estás leyendo te preguntas, si ya había unos textos, ¿por qué se vuelven a duplicar en el Deuteronomio? Bueno, tiene un trasfondo. El libro, como tal, hermanos, pronunció los últimos sermones de Moisés. Escuche bien, cuando llegaron a las planicies de Moab, a unas fronteras casi de la tierra prometida, en los últimos meses de Moisés, Moisés empieza a expresarles la ley que Dios ya les había dado. Es decir, que Deuteronomio duplica muchos textos, pero ¿por qué los duplica? En la mañana hablaba, por la mañana hablaba de cuando Dios los sacó de Egipto y los lleva al desierto de Parán y manda 2 espías. Recordemos que de toda aquella generación, ¿cuántos quedaron vivos? Todos murieron, excepto de 20 años para abajo. Es decir, que cuando llegan a las planicies de Moab, alcanzaban a ver la tierra prometida. Pero esa generación que estuvo 40 años en el desierto, de 20 años para abajo, era necesario que se le repitiera la ley. Amén. Es decir, que no hay 2 leyes. Simplemente, ¿por qué Moisés les repite nuevamente? Porque esta generación, muchos de esta generación, en primero, no vieron las maravillas de Dios. Las maravillas cuando, en las 10 plagas, cuando se abrió el mar rojo, muchas de las maravillas que Dios hizo no las vieron. Pero era necesario que esa generación se les recordara la responsabilidad que tenían de cumplir las leyes de Dios como un pueblo de Dios. Es por eso que Deuteronomio maneja muchos textos que vemos en los libros anteriores. Ahora, mencionaba, hermanos, que de aquellos hombres que salieron de Egipto solamente quedaron 2, que uno se llamó Josué y el otro Caleb. Por favor, Números 14, 22. Números 14, 22. Ya vamos a ir entendiendo, digo, bueno, ¿por qué se repiten? Pues había una generación que era necesario que se le repitieran los mismos textos. Por favor, Números 14, 22, dice la palabra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han ¿qué? Tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. El 23 todos, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Amén. Ahora, por favor, el mismo capítulo, versículo 33. ¿Para quién era el libro de Deuteronomio? ¿Para quién eran esos sermones? Aquí viene en el 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Qué maravilloso es Dios. Cuando encuentras esto que te explica la misma Biblia por qué se repiten, es una maravilla. Es decir, que como tuvo misericordia con aquellos que salieron, estaba teniendo la misma misericordia con aquellos que iban a entrar, de decirles las mismas leyes y las mismas responsabilidades. Ahora, volviendo a Deuteronomio 8:1, aquí le quiero hacer una pregunta. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿A quién? ¿A quién le está hablando Moisés? A los hijos, hermanos. Amén. A los hijos les está hablando. Entonces ya entendemos aquí el capítulo 8. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. La palabra cuidaréis, un sinónimo, significa atenderás. Es decir, vas a abrir los ojos. Vas a abrir los ojos. No vas a quitar la mirada. Y aquí venía algo serio. Porque ninguno de aquellos padres que salieron de Egipto estaban en las planicies de Moab, porque ya iban a entrar. Y les exhorta, y me gusta como dice, cuidaréis, cuidaréis. Es decir, los exhorta a que le pongan atención a lo que Dios les había dicho. ¿Por qué el Señor les dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno? ¿Para qué? Para que viváis. En otras palabras, si no cuidan en poner por obra el mandamiento que viene en la Escritura, también ¿qué? Van a morir como sus padres. Ahora lo analizamos, dice, ¿por qué el Señor les dice cuidaréis de poner? Pongámosle atención a la palabra, hermanos. Es importante que le pongamos atención a la Escritura. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Cada servicio se expone un mandamiento de la palabra de Dios. Cada servicio se expone la voluntad de Dios. Y allá usted o su servidor, si verdaderamente lo pone por obra. El asunto aquí es que Dios les dice, ¿para qué? Para que viváis. ¿Cómo quieres vivir la vida? Es importante que lo analices. ¿Quieres una buena vida? Entonces dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. La Biblia, hermanos, no solo es para conocerla, sino para guardarla en el corazón y aplicarla en el día a día. Amén. Para que viváis y seáis, ¿qué? Multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí debemos todos como iglesia, hermanos, poner atención en escuchar la palabra y ponerla en práctica. Dios es un Dios santo, es un Dios de orden y es un Dios que conoce perfectamente. ¿Sabes qué conoce? Cuando usted y yo entendemos el mensaje, con eso le basta al Señor. Es decir, que el Señor se preocupa mucho cuando que haya alguien que predique, pero también está tan atento de ver quién está entendiendo la palabra. Cuando uno de nosotros la entiende y no la hace, entonces sí, cuidémonos. Amén. Es decir, que el Señor sabe quién no la entiende, pero también sabe quién la entiende perfectamente y no la quiere obedecer. Él lo sabe. Por favor, versículo 2, perdón, la segunda parte dice, seréis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La única forma de tener una vida deleitosa, una vida alegre, una buena vida, es cuando empezamos a obedecer la palabra del Señor. Como resultado tenemos la benevolencia y la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Cuando obedeces la palabra y te esfuerzas, yo sé que hay una lucha, hay una naturaleza en nuestro interior, decía el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mas, sin embargo, el Señor que conoce todas las cosas, sabe quién se está esforzando por agradar a Dios. ¿Quién día con día le está pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, fortaléceme, levántame, ya no quiero ser el mismo cristiano, Señor. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce quién es aquel que procura obedecerle y se esfuerza día con día. Versículo 2. Dice la palabra, y te acordarás de todo, ¿qué?
el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Me llama la atención este texto, hermanos. Dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Es decir, acuérdate por dónde andabas. Anduviste en un desierto, anduviste donde había escasez, anduviste donde a veces no había ni para comer. En el día a día, ¿cuántos de nosotros a veces no, etapas de la vida donde a veces no hay ni para las tortillas? Yo creo que muchos de aquí hemos padecido escasez en algún momento de la vida. Un desierto, acuérdate. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años, ¿en dónde? En el desierto. Acuérdate de esos momentos. En el desierto para afligirte. ¿Saben algo? Dios sabe cómo afligirnos, hermano. Dios sabe cómo afligirnos, sabe cómo hacerlo. ¿Has padecido? Por ejemplo, dice para afligirte. Él sabe cómo tocar tu corazón, cómo doblegarte, cómo entristecerte. Él lo sabe y Él conoce perfectamente cómo va a lograr a que te encuentres humillado. Dice la palabra, para probarte. ¿Para qué? Miren qué hizo Dios. Los anduvo trayendo por el desierto 40 años para afligirlos, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Sabes quién estaba detrás de ti cuando estabas pasando escasez? Dios, hermanos. Era Dios que estaba a tu lado, pero no se manifestaba porque Él sabía que necesitábamos ser afligidos. El Señor nunca nos ha dejado. Él ha estado siempre a nuestro lado. Siempre ha estado ahí. Mas, sin embargo, nos pasa por el desierto para que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Para probarte y saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es bonito recordar las acciones de Dios. Amén. Yo creo que todos tenemos algo que recordar de nuestro Dios. Durante todo este tiempo que hemos llegado a la vida cristiana, no creo que toda tu vida haya sido en abundancia, en una tierra que fluye leche y miel. Hemos atravesado desiertos, situaciones difíciles. Yo creo que la mayoría del cristiano que tiene años ha pasado por el desierto. Y dice la Biblia, con un propósito, para afligirte, para probar que nuestros corazones. El Señor lo hizo o lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Hay veces nos tiene que afligir y lo seguirá haciendo para probar que nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Al pueblo de Israel lo llevó 40 años. Pero el tiempo que sea necesario, con la finalidad de lograr el Señor su objetivo, nos va a pasar por el desierto. Deuteronomio, por favor, 8:2, la última parte. Para probarte, para saber lo que había, ¿dónde? En nuestros corazones. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Miren quién nos afligió. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, ¿no? Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Mire, viene la bendición de Dios. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan que vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el Nuevo Testamento, un personajazo dijo este texto, no solo de pan vivirá el hombre, cuando se había ido 40 días y 40 noches a ayunar. ¿Sí se acuerdan quién fue? Este es el pasaje que usó Jesús.
En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, ese es el texto que usó Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué bonito texto. Recordar de dónde se apoyó Jesús. ¿Conocía Jesús la palabra? Pregunta, ¿la conocía? ¿La usó cuando la tuvo, tenía que usar? Es lo mismo que le está diciendo el Señor a esta generación, que guarde de hacer conforme a su palabra. Así como Jesús, imagínense Jesús en el desierto, puso en práctica y nos está dando ejemplo de que sí se puede guardar la palabra y aplicarla a nuestra vida. Deuteronomio 8:4. Miren qué bueno fue Dios con esta generación, aquellos pequeños que andaban pastoreando ovejas en el desierto a causa de la incredulidad de sus padres. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Qué bueno es Dios. Oye, hermano, 40 años en el desierto. Y me gusta el versículo 4. ¿Tu vestido qué? Nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en 40 años. Es decir, que la gracia y la misericordia de Dios estuvo en todo tiempo con aquel pueblo. Lo mismo la iglesia, hermanos. Lo mismo la iglesia. El Señor, vamos a padecer, sí, pero el Señor siempre va a estar ahí. Siempre nos va a dar una respuesta. Siempre nos va a dar ese sustento, ese vestido que hace falta. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así que, hermanos, así Jehová tu Dios te castiga. Es decir, hermano, que estés atravesando lo que estés atravesando, ten en cuenta que si estás en las manos de Dios, la disciplina, aún la disciplina es con amor, porque Dios nos ama. Y así como el Padre disciplina al que ama, así el mismo Señor nos disciplina. Es decir, que no nos va a poner una disciplina más allá que no podamos soportar, pero sí nos va a poner la disciplina necesaria para cambiar nuestro corazón. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. ¿Por qué? Porque nos disciplina con gracia y con amor. Hebreos, por favor, 12, versículo 6. Doce, 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos que han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios al que ama, disciplina. Amén. Dios tiene hijos. Y a sus hijos, porque los ama, nos disciplina. Y es necesario, claro, versículo de Deuteronomio 8:6. Sigue hablándoles Moisés a esta generación. Y observe qué les dice. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, todos andando en sus caminos y temiéndole. Hermanos, este 2023, apliquemos este versículo. Guardarás pues ¿qué? Los mandamientos. Conoces la Biblia, conoces la palabra, guardemos esos mandamientos de nuestro Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es la única forma para que nos vaya bien en esta vida. Y miren qué dice Primera de Juan 5:3. Si pudiera alguien decirme, oye, qué difícil es guardar los mandamientos, pues tiene su complicación, sin embargo, no es imposible. Nos dice Primera de Juan capítulo 5. Todos, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos no son para personas extrañas. Son para personas, son para seres mortales, que con la ayuda del Señor sí es posible. Hay tanto que aprenderle en la Biblia. ¿Es posible? No son gravosos. Hay una lucha, mencionaba en un inicio, mas sin embargo es posible guardar sus mandamientos. El Señor no nos va a poner un mandamiento que no podamos nosotros hacer. Hay personajes en la Biblia, uno de ellos fue Daniel, un hombre maravilloso que aún en un mundo de pecado se guardó para el Señor. Otro personaje, Job, un personajazo, hermano. ¿Sabe de qué era Job? Era de la misma materia que usted y yo. Mas sin embargo se conservó puro. Es decir, que sí se pueden guardar los mandamientos. No era algo extraordinario. Lo extraordinario era que era un hombre que dependía del Señor. Estaba sumergido en las cosas de Dios. Hay muchos personajes en la Biblia que nos dan ejemplo de que sí se puede. Si nos esforzamos, si le pedimos ayuda a nuestro Dios. Números 8:7. Números 8:7. La misma lectura. Dice, porque Jehová tu Dios, Deuteronomio 8:7. Más adelante. Porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, hermanos. Cuando usted empiece a aplicar la palabra en su corazón, dice la Biblia, dice este texto, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Te va a dar una vida extraordinaria, una buena vida. Una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida posiblemente muchas veces sin problemas. Y si los hay, el mismo Dios te va a dar la paz. Una buena vida, hermanos. Hay una vida maravillosa, lo hablaba hoy en la misión. Hay una vida extraordinaria. En Dios hay una vida magnífica. En serio, cuando vas a la Biblia, estudias la Biblia y te sumerges en las cosas de Dios, hermanos, hay una vida extraordinaria. Pero ¿qué sucede a veces en la vida? Cuando le faltamos al Señor, cuando no nos esforzamos en hacer sus mandamientos, la vida cambia. La vida en Dios es una vida maravillosa. ¿Cómo se imaginan ustedes a los hombres de la Biblia? Eran personas alegres porque eran llenos del Señor. ¿Ustedes creen que Jesús era una persona amargada? Jesús era alegre. Jesús era una persona maravillosa y podemos observar, hermanos, en la Biblia de personas que verdaderamente amaban a Dios y disfrutaron la vida. Por favor, el versículo 7, Deuteronomio 8:7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Tierra qué? De arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Aquí nos habla de la buena vida, hermanos. De la vida. Jesús dijo, no lo busquen, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Cristo hay una vida diferente, hermanos. Amén. Aquel que ha recibido a Jesús disfruta la vida. Es feliz, anda contento, anda apasionado, anda sirviendo, anda haciendo muchas cosas para el Señor. Jesús es el agua de vida. Deuteronomio 8:8. No solo les iba a dar el agua, sino miren qué les iba a dar Dios en la tierra que fluye leche y miel.
tierra de trigo, ¿y qué más? Y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Es decir, hermanos, que no te va a faltar nada. Va a haber siempre algo en la mesa que compartir, que comer. Qué maravilloso es Dios. ¿Te has quedado sin comer? Si hubiera aquí un hermano que se ha quedado sin comer, hágaselo saber a nuestro hermano de ayuda humanitaria. Y yo creo que entre todos le echamos un montón, hermanos. Pero en la vida, en Dios, no hay escasez. Hay lo necesario, hermanos, para sostenernos. Aquí está la promesa de Dios: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Es decir, que por si fuera poco, la miel habla de, va a haber algo deleitoso, algo dulce. No solo la comida, sino algo para disfrutar después de la comida. Un poquito de miel. En Mateo capítulo 6, por favor, la vida en Dios es maravillosa. (6:26). Cuando entendemos quién es Dios, hermanos, y qué somos para Dios. Miren, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y quién las alimenta? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y después viene una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Para qué te afanas? Trabaja lo que tengas que trabajar, pero no te afanes. Dios como quiera te va a sostener, te va a alimentar. Amén. Te va a alimentar. Es una promesa de Dios. Lo mismo le estaba diciendo a aquella generación: hey, tranquilos. Yo soy quien los va a sostener. Yo les voy a dar la tierra. Yo los voy a sostener. Yo los voy a cuidar. Yo los voy a guiar. Yo voy a ser su Dios. Lo único que tienen que hacer es obedecer mi palabra. Hermanos, es lo único que tenemos que hacer. Obedecer la palabra para que haya algo en la casa que comer y que beber. De lo contrario, hermanos, va a ser algo complicado. Te vas a estar jalando los dedos, se te va a ir el sueño. Preocupémonos todos como iglesia en obedecer la palabra. Mateo 6:33. Y miren qué bonito, 6:33. 6:33. Todos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Tienes necesidad de algo? Yo creo que todos. Aquí está el consejo de Dios. Mas buscad que primero el reino de Dios. Interésate por las cosas de Dios. Busca al Señor, conoce al Señor, deleítate en el Señor. Busca a Dios y conocerlo a través de su palabra. Y muchas de las cosas, dice aquí, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero esto requiere de fe, hermanos. Requiere de fe. Cuando no hay fe y cuando no le creemos al Señor, qué difícil. Batallamos al igual que aquel pueblo que no le creyó a Dios. ¿Saben qué hubiera sido con aquellos 10 espías que fueron a ver la tierra? Si en ese tiempo alguien les hubiera vendido unas armas como las que hay hoy en día, ¿no creen ustedes que las hubieran comprado para matar a los gigantes? ¿Cómo ven? ¿Qué iban a hacer? Iban a matar a todos. En la tierra de Canaán no iban a dejar a nadie con vida. Mas sin embargo, las peleas en aquel tiempo era de espada a espada, de cuerpo a cuerpo. Ese era el estilo de guerra en ese tiempo. Pero a causa de la grandeza de los gigantes tuvieron miedo. Si hubiera alguien vendido armas en ese tiempo, les apuesto que más de alguno hubiera dicho: vamos a comprar unas armas, y de lejos. Pero eso ya no es fe. La fe es enfrentarse a los problemas. ¿Y quién quiere enfrentarse a los problemas?
Mencionaba en la mañana que detrás de cada gigante hay un buen racimo de uvas, jugoso que disfrutar. Pero es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que esos gigantes sean vencidos. De lo contrario, vas a estar rodeado de gigantes y no vamos a vencer. Aquí lo que les está diciendo Moisés a la nueva generación, hey, tienen que confiar en Dios. Sus padres no le creyeron a Dios. Ustedes tienen que creerle a Dios. Y fue tan maravilloso ese evento que cuando entraron a la tierra prometida, el Señor les mandó a dar vueltas a las murallas de Jericó. Solamente tenían que obedecer su voz. Solamente, ¿qué hicieron? ¿Usaron la espada para derribar las murallas de Jericó? Solamente es obedecer. Obedezcamos todos la palabra para que nos vaya bien. Amén. Para que nos vaya bien. Imagínense con armas, no, de cualquiera iba a matar a los gigantes. Pero es importante echar mano de la fe. Y la fe es creerle a Dios, que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Por favor, Deuteronomio 8:9. Versículo 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Ah, qué bonito, yo quiero esa tierra. El Señor ni te faltará ¿qué? Nada en ella. ¿Quieren una vida así, hermanos? Amén. Por un 2023, como lo está diciendo aquí Moisés. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Habrá comida en tu casa como un 31 de diciembre. Ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. El 10 todos juntos. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. No solo, hermano, vas a recibir bendición del Señor por creerle, sino que vas a regresar con la misma bendición y decirle, gracias Señor por lo que me has dado. Qué bueno es cuando hay uno que regresa y le dice, Señor, gracias por lo que me has dado. Hay bendiciones, hermanos. Solamente basta creerle a Dios. Y por favor, del versículo 11, vamos a rematar estos textos al versículo 20, todos juntos. Observe qué dice la palabra. Lo vamos a leer y guárdalo en tu corazón. Fíjate, todos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. El 14 fuerte. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida con tus padres no había conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios este 2023 y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Como quiénes? Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz
de Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Quieres que te vaya bien? Acuérdate de estos textos. Es más, ponlos como una porción favorita. Y cuando te esté yendo mal, vea esta porción de la Biblia. ¿Quién es el que le da riquezas, hermanos? Es Dios. ¿Quién es el que te sacia en la mesa de comida? Que te da comida, Dios. ¿Quién es el que abrió en la roca y te dio el agua? Es Dios. ¿Quién los cuidó para que los vestidos no se desgastaran? ¿Quién cuidó el calzado 40 años y tampoco se desgastaron? Acordémonos de estos textos, dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Versículo 1. Solamente haz lo siguiente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. ¿Cuál es el consejo de Dios? No te olvides de guardar la palabra. Amén. Vamos a ponerla en práctica. Vamos a esforzarnos. ¿Es fácil? Pues no es muy fácil, aunque los mandamientos no son gravosos, pero tampoco es imposible guardarlo. Amén. Para que nos vaya bien, para que tengas una vida plena, una vida de paz, una vida de gozo, para que haya tranquilidad en tu familia. No te olvides de la palabra del Señor. Este año dispón tu corazón en estudiarla. No sé si ya lo propusiste, pero podrías empezar con el Nuevo Testamento. Un capítulo, 2, 3 capítulos diarios y vas a ver cómo Dios te va a ir bendiciendo. Vamos a hacer una oración y el Señor les bendiga a todos. Nuestro amado y buen Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Guárdala, protégela, Señor. Te suplico, Padre, que te manifiestes en poder en ellos, Señor, que obres en sus corazones, que nos ayudes a crecer espiritualmente, Padre. Sobre todo, Señor, en confiar en usted, Señor. Sabiendo, Dios mío, que hay una vida hermosa, Señor. Hay una vida maravillosa, Padre, la cual usted quiere que disfrutemos, Señor. Solo nos pides que, pues, Padre, guardemos tus mandamientos, tus preceptos, Señor, tus leyes, y que los guardemos en nuestro corazón y que los apliquemos en nuestra vida, Señor. Bendice a tu iglesia con toda bendición, Señor. Y Padre, gracias te doy por este espacio que me permites para compartir tu palabra. Llénanos de tu gracia, Señor, y que este 2023, Padre, sea un año bendecido, Señor, principalmente espiritualmente. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.